El nuevo acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos ha sido recibido con una mezcla de silencio institucional, rechazo social latente y abierta burla por parte de Rusia. La imposición de un arancel uniforme del 15% a las importaciones procedentes de terceros países y la vinculación preferente de Europa a los recursos energéticos estadounidenses ha confirmado el desplazamiento definitivo de Bruselas hacia una situación de dependencia estructural de los Estados Unidos. El acuerdo formalizado en Escocia entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente Donald Trump marca un punto de inflexión en la política comercial, energética e industrial de la Unión Europea. Moscú ha reaccionado sin rodeos. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha calificado el pacto como perjudicial, innecesario de analizar y económicamente suicida para los intereses europeos. Desde su perspectiva, la sustitución de gas ruso por gas estadounidense a precios superiores carece de justificación técnica. No responde a una necesidad de seguridad energética, sino a la imposición política disfrazada de convergencia comercial. La previsión rusa es que el nuevo marco conducirá a la desindustrialización acelerada de Europa Occidental con transferencia de capitales, producción y energía hacia suelo estadounidense. Medvedev ha ido más lejos. El expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ha afirmado que el acuerdo es humillante, destructivo y unilateral. Considera que los europeos han aceptado una subordinación sin ninguna clase de beneficio a cambio, mientras que Estados Unidos elimina aranceles para introducir sus productos industriales y agrícolas en Europa, mientras impone un arancel común que encarece las relaciones comerciales de Europa con otros actores. A esto se suma la carga energética, la importación obligada de energía estadounidense con costes operativos y medioambientales más altos que las alternativas previas a este acuerdo. La argumentación rusa no es retórica. Señala tres consecuencias estructurales: coste energético superior, pérdida de competitividad industrial y fuga masiva de inversión. Estas consecuencias están más que documentadas y son de público conocimiento. Desde 2022, la industria química, la siderurgia y los sectores intensivos en gas han reducido sus operaciones en Alemania, Francia y Países Bajos. Varias multinacionales han trasladado su producción a Texas, Florida y Carolina del Sur, y el diferencial de costes no ha sido compensado con ningún incentivo fiscal por parte de la Unión Europea. El acuerdo firmado en Escocia consolida aún más esa tendencia. No hay cláusulas de protección a la producción europea, ni se ha articulado tampoco un fondo compensatorio para sectores estratégicos, ni se ha negociado una reciprocidad fiscal con Washington. Estados Unidos conserva plena soberanía comercial y, de alguna manera, también mantiene sus políticas de estímulo industrial como el acta de inflación, de reducción de la inflación, mientras que Europa, en cambio, ha aceptado un marco uniforme sin ningún tipo de herramienta interna de corrección de esta situación. La convergencia obviamente no es simétrica. Estados Unidos gana acceso al mercado europeo, pero Europa pierde autonomía regulatoria. El arancel del 15% no va a discriminar por origen. Va a afectar a todos los países extracomunitarios y extraestadounidenses, y esto implica el encarecimiento inmediato de productos chinos, rusos, turcos, indios e hispanoamericanos. Pero también limita la capacidad de negociación bilateral de los Estados miembros. España no podrá pactar condiciones específicas con Argentina, Marruecos o México. Alemania no podrá abrir canales privilegiados de comunicación y comercio con China, y la política comercial común queda absorbida de esta manera por una estructura impuesta desde Washington y administrada desde Bruselas sin ningún tipo de control de los parlamentos nacionales. Una vez más se constata que los países europeos hace tiempo que dejaron de ser soberanías estatales propias. Lavrov no ha hecho concesiones diplomáticas. Ha afirmado que Rusia no necesita analizar el acuerdo porque sus consecuencias son previsibles perfectamente. Desventaja estructural para Europa y refuerzo geoeconómico para Estados Unidos.
En su intervención, el ministro de Asuntos Exteriores ruso ha dejado claro que Moscú considera que la guerra en Ucrania va mucho más allá de lo militar. Es una guerra también comercial. El nuevo pacto convierte el bloque occidental en un solo mercado dirigido desde Washington y orientado a excluir a Rusia y a condicionar a China. La energía y los aranceles se convierten así en armas estratégicas. Medvedev ha recurrido al sarcasmo. En su canal de Telegram ha afirmado que los ciudadanos europeos deberían asaltar Bruselas para colgar a sus comisarios, incluyendo frases tan poco amables como la vieja bruja loca Úrsula, lo que no es precisamente una declaración institucional. Es una expresión de desprecio evidente y clarísima que revela la percepción rusa. Europa ha perdido su soberanía, ha renunciado a su independencia estratégica y se ha sometido a un diseño forjado desde Washington para su humillación y su sumisión y su sometimiento. Por supuesto, sin ninguna protesta ni ninguna resistencia, ni tan siquiera discusión por parte de la Unión Europea. El acuerdo ha sido adoptado sin haber sido sometido previamente a ningún debate público en Europa. Ni ha pasado tampoco por ninguno de los parlamentos nacionales, ni por supuesto se ha consultado con ninguno de los sectores económicos afectados. Es sencillamente una negociación por la Comisión Europea en nombre de todos y firmado en una reunión bilateral con Estados Unidos sin ningún tipo de contrapartida. Un ejemplo más de hasta qué punto la Unión Europea está siendo manejada por una oligarquía completamente desligada de los intereses de los ciudadanos. Los términos completos del acuerdo no se conocen, no han sido publicados en su integridad, pero las condiciones energéticas, las cláusulas agrícolas, los sectores excluidos y los compromisos fiscales se mantienen bajo cláusulas de confidencialidad, obviamente que ocultan, que pretenden que no sepamos. En el plano estratégico, el acuerdo consolida la fractura euroasiática. La arquitectura comercial y energética de Europa queda reorientada hacia el Atlántico y las relaciones con Asia Central, el Mediterráneo Oriental, África del Norte e Hispanoamérica pierden valor completamente. Europa se ha convertido en un simple socio subordinado dentro de un eje que domina a Estados Unidos, que no tiene capacidad para marcar su política de aranceles, ni definir sus fuentes de aprovisionamiento, ni puede proteger su tejido industrial y ni tan siquiera puede determinar sus prioridades tecnológicas. El discurso oficial europeo sostiene que el pacto garantiza estabilidad, acceso privilegiado y convergencia, pero el coste oculto es la verdadera pérdida. La Unión no podrá firmar acuerdos bilaterales contradictorios, ni puede negociar con actores sancionados por Estados Unidos, ni acceder libremente a materias primas críticas fuera del círculo atlántico. Cada decisión estará condicionada y obligada por el acuerdo alcanzado con Washington. Por lo tanto, el acuerdo no es un encuentro entre iguales, sino que es un dictado impuesto por Washington a Bruselas. La reacción institucional europea ha sido mínima. Ningún jefe de gobierno ha expresado objeciones, ni tampoco ningún grupo parlamentario ha convocado debates urgentes ni se ha alarmado. Ningún sindicato ha presentado estudios de impacto y tan solo se han oído algunas voces correspondientes a los sectores agrarios que han emitido comunicados de advertencia sin ser capaces de concretar exactamente la crítica. Es evidente, esto pone de manifiesto la impotencia en la que se desenvuelve Europa. Estados Unidos ha asegurado el acceso a un mercado de 450 millones de consumidores, ha bloqueado el resto de competidores, el crecimiento de otros competidores estratégicos y ha transformado su gas licuado en oro imprescindible para la vida y que en realidad es una herramienta de control. Europa ha perdido su capacidad de decisión y el acuerdo refleja una transición de una alianza formal entre iguales a una integración subordinada desequilibrada. La posición rusa, mientras tanto,
se ha mostrado ofensiva en el plano comunicacional. Moscú se ha presentado a sí mismo como actor soberano que no impone acuerdos ni cede en sus exportaciones ni tiene firmes pactos en condiciones de debilidad. La retórica agresiva de Medvedev refuerza la imagen de Rusia como Estado independiente frente a una Europa subordinada en la que la guerra discursiva ya no son solamente los carros de combate, también son los tratados de gas y los aranceles. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos en realidad no está cerrando un ciclo, sencillamente abre una nueva fase, que es la del alineamiento obligatorio, y mucho más si lo ponemos en relación con los acuerdos firmados dentro del contexto de la Alianza Atlántica, ese obligatorio 5% del PIB que llevaría a la quiebra de 11 países de la Unión Europea en caso de llevarlo a efecto de forma real y efectiva. La ausencia de condiciones impuestas por Bruselas, la aceptación del arancel común sin ningún tipo de reciprocidad fiscal y la adhesión a un sistema energético determinado desde Washington y completamente contrario a los intereses de Europa, consolidan una pérdida de autonomía y de soberanía absolutamente inaceptable. Moscú utiliza esta situación como argumento de contraste. Mientras la Federación Rusa mantiene márgenes de decisión soberanos sobre sus flujos comerciales, Europa se humilla, cede y se subordina a una arquitectura dirigida externamente por parte de su querido amigo americano.